En el capítulo anterior. Winda, mientras se acercaba a la aldea Barrera de Hielo, desde lo alto, observaba un panorama desolador del cual no distinguía nada de lo que ella había conocido. Logró localizar el lugar donde Noelia, las niñas y Avance se encontraban. Ya estando ahí con ella, escuchó de voz de Noelia todo lo que había sucedido y lo rápido que había sucedido. Winda le dijo: Este lugar ya no es seguro, mejor vengan al santuario del Valle Brumoso. Allí estarían a salvo. Sin pensarlo dos veces, todos se dirigieron al santuario. La derrota de los hermanos Pollux llegó rápidamente a los oídos de Ras al-Hax, quien era otro guerrero del bien. Se puso manos a la obra para localizar a aquel o aquella bestia que había sido causante de la derrota de sus amigos. No tardó mucho para que el ente llegara al santuario. Sin embargo, este no venía solo, pues había logrado hacerse de un magnífico dragón que yacía débil en lo alto de una montaña. Se presentó frente a Noelia y a los niños como Hércules. Es extraordinario cómo lograste controlar al virus y asimilarlo como parte de tus nuevos poderes, pero aún más extraordinario sería que esos poderes fueran míos. Winda, Kaam y Rhys se encontraban en la aldea preparando ropa y comida. Sin embargo, percibieron que la maldad estaba cerca del valle, por lo que corrieron rápidamente hasta el santuario, pues Noelia y los niños pudieran estar en peligro. Las tres jóvenes fueron recibidas fuera del santuario por un enorme dragón de 3 cabezas que custodiaba la entrada. Con un fuerte rugido y sus poderosas alas, el dragón creó grandes ráfagas de viento tóxico. Sin otro lugar a donde ir, las tres chicas se dispusieron a enfrentar al poderoso dragón. Las tres se concentraron hasta reunir la energía suficiente para poder rivalizar con su fuerza, pero constantemente eran aturdidas por las ráfagas que les lanzaba. Con la fiereza de una madre, Noelia se puso delante de los niños para hacer frente a ese poderoso adversario que las amenazaba con su presencia. Con firmeza, les gritó a los niños que salieran del lugar para huir del peligro. Los niños titubeantes se dirigieron a la salida del santuario. Apenas los niños se perdieron de su vista, Noelia concentró su energía mediante el espejo para convertirse en su forma bestial y hacer frente a Hércules. Este no la había atacado porque quería que Noelia expulsara todo ese poder que su nueva forma le proporcionaba. Hércules aprovechó el exceso de confianza y arrogancia de aquella bestia. Levantó uno de sus brazos para acumular una gran cantidad de energía. Noelia no se dio cuenta, su poder estaba siendo absorbido por esos rayos. Al cabo de unos minutos, Hércules había absorbido todos los poderes de Noelia junto con el espejo mágico. Noelia recobró su aspecto original. La suerte parecía estar echada. Avance fue el primero que salió del santuario, pero solo para ver a un terrible dragón que estaba atacando a Winda, acabando a Rhys. No es posible. Yo presencié cómo los héroes de la aldea lo habían derrotado. Trísula no puede estar vivo. Habiendo concentrado toda su energía, Winda, Kaam y Rhys lanzaron un potente y devastador tornado que engulló a Trísula. Este intentaba liberarse, pero el tornado era muy fuerte. Por la intensidad de la batalla, las chicas se estaban agotando. El dragón era muy fuerte y no podían contenerlo más tiempo. De pronto, una enorme cola salió del tornado, golpeó a las tres y estas salieron volando por los aires por la fuerza del impacto. Emilia y Ariel alcanzaron a Avance y notaron que a lo lejos se encontraban Winda, Kaam y Rhys tiradas en el piso inconscientes. Rápidamente,
Ariel tomó su espejo y utilizó el poder Gizki para transformarse, mientras que Avance tomó su espada y le dijo a Emilia que regresara con Noelia para ayudarla. Mientras Trísula se acercaba a las tres chicas para rematarlas, un aro de luz se abrió en lo alto del cielo, desde el cual descendió Ras al-Hax y se paró a un lado de los niños. Avance y Ariel no sabían quién era, pero el brillo de su armadura los animó a tomarlo como un aliado. Con un movimiento de asentir con la cabeza, los tres se lanzaron contra Trísula para atacarlo al mismo tiempo. Aunque Ariel tenía su forma Gizki bestial, aún podía lanzar el ataque Blizzard hexagonal que aprendió en la tribu Barrera de Hielo. Mientras que Avance lo atacaba frontalmente dando mandobles contundentes con su espada, Ras al-Hax lanzaba poderosos rayos que emanaban de su cetro. Trísula recibía ataque tras ataque, pero la inexperiencia de los niños se hacía evidente al momento de causarle daño, y aunque Ras al-Hax era un guerrero formidable, su poder palidecía ante el poder de un dragón renacido por el mal. Ras al-Hax, al verse superado por el dragón, lanzó un hechizo al cielo que abrió un portal, y de este, descendió el poderoso guardián de las constelaciones. Noelia, acorralada por la nueva forma de Hércules, se tranquilizó como aceptando su inminente final. Los recuerdos de su hermana pasaron por su mente, como los hermosos cabellos plateados adornaban su rostro y como su sonrisa tranquilizaba a cualquiera. Hércules se lanzó contra Noelia para embestirla. La tranquilidad del corazón de Noelia se fusionó con la esencia de su hermana, y se dio cuenta que el poder de los Barrera de Hielo la acompañaba. Su espíritu pronto se llenó de valentía y lanzó un blizzard hexagonal tan poderoso que detuvo a Hércules e iluminó la habitación con una luz tan brillante, que desintegraba toda oscuridad. Hércules no pudo atravesar el escudo de Noelia, y con cada intento por traspasarlo, su cuerpo y su armadura se desintegraban. Al cabo de pocos minutos, toda la maldad de este ente se desvaneció hasta desaparecer por completo. La última batalla se estaba llevando a cabo en los cielos. Ambos dragones luchaban formidablemente. El dragón de luz, con cada embestida que propinaba, la fuerza de Trísula se desvanecía lentamente en el aire. Ptolomeo, como se llamaba este dragón de luz, tenía la batalla ganada, pero en vez de acabar con Trísula, decidió que, para poder seguir siendo un buen protector, debía incrementar su fuerza, así que, en vez de eliminarlo, optó por fusionarse con su enemigo para absorber sus poderes y convertirse en un magnífico caballero. Finalmente, después de la tormentosa batalla que tuvieron, Noelia recuperó la esencia original de la tribu Barrera de Hielo y corrió a abrazar a los niños que hasta ese momento se habían convertido en grandes héroes. Igualmente, Winda, Kaam y Rhys estaban sanas y salvas.